Muy buenas, bienvenidos a La Liga con Jueguín. La Liga avanza inexorable tras un tímido comienzo para dar paso al comienzo de las competiciones europeas. La Champions y la Europa League regresan y lo hacen para poner a examen a los equipos españoles, sobre todo aquellos que en los últimos años han estado lejos de ofrecer un buen nivel en el viejo continente, como el Barça o el Atlético de Madrid. Justo cuando en la ciudad condal se ilusionan con el gran partido de Joao Félix en su debut como titular azulgrana. Será el renacer de la perla portuguesa, será clave para Xavi Hernández. De todo ello y de mucho más vamos a hablar aquí, como siempre, en A La Liga con Jueguín. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Vuelve Europa, vuelve la Champions, vuelve la Europa League en un comienzo de competición europea que esperamos que sea muy vibrante y que por supuesto vamos a analizar aquí, así como el último partido, el último fin de semana de pues la Liga de la competición doméstica, y todo ello lo hacemos como siempre con nuestro compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues encantado de sumar una jornada más contigo y además que venimos de un fin de semana de fútbol creo que bastante interesante y estamos en semana de Champions, así que tenemos las fuerzas hipercargadas. Tenemos fuerzas renovadas para afrontar distintos temas que acontecen en nuestro fútbol. La verdad es que la actualidad pues manda, y eso siempre nos gusta porque nos marca el paso, nos marca el devenir. Y vamos a empezar con lo que ha ocurrido este pasado fin de semana, en el que yo creo que uno de los grandes protagonistas, una de las grandes goleadas, porque ha habido varias, ha sido la del Barça, la que infringió al Betis en un partido en el que no esperábamos ni mucho menos esa disparidad en cuanto al resultado, y mucho menos, diría yo, Javi Rando, esa irrupción de Joao Félix, que se marcó un señor partido, la verdad, y nos recordó por momentos al mejor Joao Félix en el Atlético de Madrid, tan solo en su primera titularidad con el conjunto azulgrana. Y sin embargo, esto lo hemos visto ya de Joao Félix en otras ocasiones. No hay que, de hecho, extenderse demasiado en el tiempo. La temporada pasada, los inicios de competición de Joao Félix suelen ser muy buenos. Incluso en el Atlético de Madrid, donde todos tenemos pues un pequeño recuerdo de un jugador irregular y guadianesco. El hecho de que sumara una gran actuación como la del otro día frente a un rival también de enjundia como es el Real Betis, a mí no me sorprende exactamente, porque creo que Joao Félix se le pueden reprochar muchas cosas, pero si algo no se le puede reprochar es la calidad que tiene. Sumado a la cantidad de jugadores de nivel que tiene el Fútbol Club Barcelona, yo sí que esperaba que algún partido de este estilo de Joao Félix se pudiera producir, quizás no tan pronto, pero vimos el otro día a un jugador portugués quizás haciendo uno de los mejores partidos que le hemos visto desde que llegara a España. Dicho eso, seguimos teniendo las mismas dudas con Joao, porque el problema que tenemos con él es su regularidad, ¿no? Y es precisamente para lo que ha venido al Barça, que es para cambiar ese paso que no encontró en el Atlético de Madrid, donde finalmente acabó enfrentado con Simeone, además de forma pública, y donde tampoco lo encontró en el Chelsea. Puede ser el Camp Nou, bueno, el Camp Nou no, en este caso el Lluís Companys, el lugar donde Joao Félix recupere esa imagen que nosotros teníamos de lo que podía llegar a ser. Yo creo que sí, pero necesitamos todavía recabar muchos más datos. Sí, lo cierto es que, yo recuerdo otros inicios de temporada como el que tú comentabas, ¿no? En especial de hace, creo que 2-3 temporadas, en el que una lesión de tobillo le trastocó un poco los planes, porque parecía que iba a ser la temporada de confirmación, ¿no? Del propio jugador portugués. Pero por una cosa o por otra no ha terminado mostrando esa regularidad. Ahora la pregunta, Javi, es: ¿va a ser Xavi capaz de apostar por él como titularísimo en el Barça? ¿Crees que puede tener un rol pues parecido al de Ferran Torres en la actualidad? ¿O crees que, sin embargo, no hay ningún titular en los extremos y que van a ir rotándose en función del placer de Xavi Hernández? Creo que Xavi en este caso, y estamos viendo sus actuaciones, está siendo claro y justo, ¿no? Si el otro día tiene que darle la oportunidad a Ferran Torres, se la da,
porque además Ferran Torres está en un gran momento de forma. Es otro jugador del que creo que quizás las luces de Joao han opacado un poco su figura, pero el otro día Ferran Torres vuelve a hacer otro gran partido, ¿no? Un jugador que incluso desde el propio Can Barça se daba ya por amortizado, ¿no? Al que se le buscaba una salida y que ha revertido completamente su carrera. El otro día Xavi lo reconoce en rueda de prensa. Y creo que en este sentido Xavi no se va a aferrar a ningún jugador. Ni Joao Félix va a ser un titular indiscutible, ni lo va a ser Lamine Yamal, ni tampoco Ferran Torres, y sobre todo al que se le ponen las cosas muy complicadas es a Rafinha. Aquí también lo que encontramos con el técnico catalán es que tiene todavía mucho margen para poder ir decidiendo. Pero cuando se empiece, además la fase de grupo se lo va a permitir, porque el grupo del Barça no es un grupo complicado. De hecho, es un grupo que puede solventar muy bien con ese 4-3-3 mientras sigue esperando a Pedri, mientras sigue acomodando a Gundogan. Pero cuando lleguen partidos de nivel, pongamos un enfrentamiento contra el Real Madrid o un enfrentamiento de octavos o cuartos ante un equipo potente o incluso un Atlético de Madrid, Real Sociedad, quiero ver si Xavi decide también utilizar dos extremos, porque ya le hemos visto que habitualmente se enmarca en una especie de 4-4-2 falso, porque realmente Gundogan, Pedri y Gavi suelen tener bastante libertad, y entonces eso haría que uno de los jugadores de arriba tuviera menos minutos. Yo creo que va a ir actuando en función de momentos de forma. Son jugadores todos jóvenes, con mucho por demostrar, y creo que si les inculca esa competitividad, podrían aprovecharla bien. Dicho eso, Joao Félix ha sido un jugador que no ha asumido nunca bien ese rol. No lo hizo No. en el Atlético, no lo hizo en el Chelsea, pero creo que sinceramente este jugador no tiene más remedio que hacerlo en el Fútbol Club Barcelona porque va a tener una competencia bestial. Yo creo que el contexto es ideal por el estilo de juego, por lo que le puede pedir Xavi Hernández, un equipo sobre todo de carácter mucho más ofensivo que el Atlético de Madrid. Y tengo esperanzas en que Joao pueda ser el jugador que aspiraba a ser hace unos cuantos años. Quizás el techo que le presuponíamos no lo va a alcanzar, pero acercarse a él, pues yo creo que sería una gran noticia futbolística en general, ¿no? Más allá de los aficionados culés o de los aficionados de otros equipos. Pues, sé que a los atléticos quizás les ha dado un poco de mal sabor de boca la actuación de Joao Félix el otro día, pero creo que la mejor noticia para el Atlético de Madrid sería que a Joao Félix le fuera bien también, Sí. porque es un jugador que a día de hoy no tiene mercado y una muy buena temporada en el Barça podría suponer que pudieran recuperar parte de la inversión, porque entendemos que la inversión total no la va a recuperar nunca, Va a estar pero complicado. por lo menos parte para amortiguar un poco ese golpe. Sí, los 60, 70, si hace una gran temporada, creo que lo puede terminar recuperando. Más allá del Barça, esta jornada de 5 nos ha traído otra goleada con, no sé si serias repercusiones, pero sí con una sintomatología, Javi, que deja entrever que esta plantilla del Atlético de Madrid no termina de arrancar o ya ha demostrado en un par de temporadas que quizás no está para lo que le presuponemos, ¿no? Para competir por la Liga o competir, hacer una gran competición en Champions. 3-0 frente al Baby Valencia y la verdad es que incontestable el resultado y incontestable también el juego, ¿no? Creo que Diego Simeone vuelve a tener serios problemas a la hora de manejar su plantilla. Es cierto, también tenemos que decirlo, que tiene problemas de lesión. Es cierto que también tiene problemas de planificación. Pero te traslado un ejemplo. El Real Madrid no ha fichado un 9 referencia. Está jugando con José Lu, que era un jugador que a priori venía a ocupar el lugar de Mariano Díaz. Ante esa situación, Ancelotti ha cambiado el esquema al completo para hacer que Bellingham sea un media punta, ¿no? Su fichaje estrella. Ha cambiado la conformación de juego del Real Madrid. A Simeone le sigo viendo poca cintura para realizar ese tipo de cambios en función ya sea de lesiones o ya sea de mala planificación deportiva. El otro día contra el Valencia se empeña en jugar al esquema de siempre, utilizando a Rodrigo Riquelme de una especie de carrilero izquierdo que no lo es. Teniendo un carrilero izquierdo que sí lo es, Javi Galán en el banquillo, pero que a todas luces no es un jugador del gusto de Simeone. ¿Está teniendo suerte el Atlético de Madrid en este inicio de temporada? Con las lesiones no. Se le ha caído Memphis Depay después de mostrar un catálogo de repertorio que necesitábamos verle al holandés. Justo empezaba a arrancar y va y se lesiona. Pierden para toda la temporada a Thomas Lemar. Traspasan a Yanis Carrasco. Han tenido problemas físicos tanto con Jiménez como con Samulino. Y ahora también Soyuncu, que ha sido el último en caer.
Es cierto que no está teniendo suerte en las lesiones, pero sigo viendo, bueno, y Coque, se me olvidaba el capitán, Sí. que no es cualquier cosa porque es el eje sobre el que construye el equipo Simeone y también Rodrigo de Paul, que vino lesionado del parón internacional. Esto nos deja un contexto en el cual entiendo que el argentino no lo ha tenido fácil, ¿no? Para generar, para construir su equipo. Dicho eso, le sigo viendo poca cintura para cambiar. Se aferra en ese 3-5-2 y encuentra muy pocas soluciones más allá de eso. Simplemente intercambian piezas. Y claro, cuando estás cambiando a Yanis Carrasco por Rodrigo Riquelme, el nivel se tiene que notar sí o sí. Cuando cambias a Pablo Barrios por Coque, a Coque por Pablo Barrios, se tiene que notar, independientemente de que el jugador lo esté haciendo bien, porque es mucho peso para un jugador tan joven ser el 5 del Atlético de Madrid. Y creo que esto el otro día se tradujo en Mestalla, en una derrota sin paliativo, donde también hay que decir que el Valencia estuvo muy bien. El Valencia hizo un gran partido. Sí, no, desde luego que el Valencia, una de las mejores noticias, ¿no? de la temporada, pero me gustaría destacar, antes de pasar ya al siguiente bloque y en resumen de lo que ha sido esta jornada 5, me gustaría destacar, ¿no? a otro par de equipos y me voy con el Girona porque ahora mismo Javi, el Girona es tercero, después de meterle 4 al Tremendo. Granada con, bueno, un Sabiño espectacular. Ya lo venimos diciendo que este chico tiene talento y la verdad es que se cascó un partido impresionante y se confirma que el equipo de Mitchell, ojito cuidado, ojito cuidado porque si no pisa Europa esta temporada va a estar cerca. Está siendo Sabio probablemente el jugador revelación de lo que va de temporada, en un Girona que ya de por sí funcionaba la temporada pasada y que pese a sufrir una dura baja como ha sido la de Oriol Romeo, ha sabido construir un equipo nuevo. Y además está funcionando en general todo el esquema, ¿no? de Mitchell. El otro día pues no tenemos a Arnau por lesión, juega Jan Couto y además tiene la suerte de conseguir gol. Ese papel destacado de Sabio. Incluso un Sigankov que no está teniendo un gran inicio de temporada, que nos dejó una imagen brutal de jugador la temporada pasada, incluso en esa circunstancia. El otro día marca también. Y bueno, aparte del Girona, lo que todos vemos, ¿no? Equipo que lleva además los mismos puntos que el Fútbol Club Barcelona, lo cual, pues, ya dice mucho del gran rendimiento que está ofreciendo el equipo gironí. El otro día me acordaba, viendo el partido ayer, y decía, supongo que Antonio me lo comentará. Yo creo que a Paco López se le está quedando cara de ser el segundo entrenador destituido de la temporada. Es que No arranca el Granada y es que el problema es que está recibiendo muchísimos goles y no vemos que haya demasiadas soluciones. Es verdad que son 3 puntos en clasificación de liga, que hay equipos que tienen una situación peor, caso de la Almería. Pero a mí es que el Granada está siendo el equipo que me está dejando peores sensaciones. Incluso peor que Las Palmas o Almería, que están clasificatoriamente por detrás. sí, y sobre todo por un factor, y es el que tú dices, ¿no? El aspecto defensivo, y a mí, ya más allá del aspecto defensivo, hay vamos, un factor determinante que es la portería. O sea, no sé qué está haciendo Paco López. Ya lo ha hecho en una ocasión con Aitor Fernández y Dani Cárdenas, que para mí son dos porteros de grandísimo nivel. Ahí más o menos te lo puedes permitir, pero ayer los dos primeros goles que encaja el Granada son de chiste. Tiene otro par de errores Raúl Fernández que no le cuestan gol de milagro. Es cierto que tiene por allí alguna parada. No entendí que en Fantasy le dieran 2 picas. La verdad, que Dios me respete, pero no le pueden dar 2 picas a un hombre que se traga 3 goles. Es que no lo entendí, la verdad. Pero creo que tiene que tomar una decisión en ese apartado. No puede seguir generando dudas. Estuve viendo el partido y la afición, cada vez que la cogía, incluso errores con los pies. No sé, una indefinición en ese apartado, que si encima la defensa ya está un poquito cogida con pinzas, si tenemos un portero que no ayuda, pues mucho peor. Y ya te digo, el Granada por lo menos tiene las circunstancias de que ha ganado un partido. Pero si me voy a Las Palmas, por ejemplo, que suma 3 derrotas y 2 empates, lo que veo que a Las Palmas por lo menos solo le han marcado, creo que son 4 goles desde que comenzó la temporada. Lo cual al final, bueno, pues te deja en una situación un poco mejor, ¿no? Que la que tiene el Granada, que es que ha recibido 16 goles. No es ni No, medio normal. Cada equipo que lo coge lo desvalija. Y no solo el portero, Raúl Fernández, sino que no, también los centrales. no, Los no. centrales laterales
está siendo un completo desastre. Un drama, totalmente un drama. Y para terminar, así rápido, Javi, llega Jesús Navas, iba a decir, Sergio Ramos, Ah, primera victoria del Sevilla. sí, bueno, lo que decíamos, ¿no? Creo que no exageramos cuando estuvimos hablando de fichajes la semana anterior en Jueguin y la otra, y también en Jornada Perfecta, que para nosotros Ramos es que aumentaba el techo competitivo del Sevilla desde el minuto uno. Y creo que así fue lo que hemos encontrado con el jugador de sevillano, que incluso salva una casi la línea de gol, ¿no? Es verdad que tenía a Dimitrovic detrás, Sí, pero fue bastante espectacular cómo se tira con la pelota. sí. Bueno, va a servir para corregir muchas de las deficiencias que tiene el Sevilla, que el otro día, bueno, pues gana 1-0 en un partido sencillo con un gol de Dobby Luque Bacchio, perdón, a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero sobre todo la gran noticia del Sevilla fue que consiguió cerrar la defensa, ¿no? Además, le siguen faltando elementos por activar, como el caso de Acuña, como el caso, por ejemplo, de Sumaré, que dijo Mendilibar que necesita Uf, ponerse un poco las pilas con el idioma, ¿no? Para que le entienda. Dicho lo cual, me parece un jugadorazo y creo que más pronto que tarde, estará dentro del 11 del técnico de Zaldívar. Y bueno, pues francamente, lo que vimos de Ramos fue una presentación interesante como en su vuelta a la Liga y en su vuelta al Sevilla. Y no me quiero olvidar de Cubo. No me quiero olvidar de Cubo porque para mí hizo una primera parte en el Bernabéu espectacular. Espectacular a nivel de lo que sería un top 3 top 5 de la liga actualmente. Está el japonés en un gran momento de forma y la Real Sociedad que finalmente pues se fue con una derrota ante una segunda parte donde sucumbió al Real Madrid, que estuvo mucho más firme en todo lo que es la propuesta de juego, pero nos dejaron tanto Real Madrid como Real Sociedad un muy buen partido esta semana. Un ida y vuelta, ocasiones para ambos equipos. Quizás podemos poner un pero en las defensas, ¿no? Pero también hay que hablar del acierto de los jugadores ofensivos que tuvieron un gran papel, ya sea Cubo, Barrenechea o incluso Brahim Méndez en la Real Sociedad. Y por parte del Real Madrid, pues lo de José Lu ya empieza a no ser casualidad. Y también, pues hablar de la aportación de Brahim, muy poquito, 5 minutitos apenas del malagueño, pero me gustó mucho y sobre todo de Fran García, ¿no? Lo normal en estas circunstancias que tiene Fran García es que un jugador se hunda cuando le vienen mal dadas y tuvo una primera parte con Cubo terrible, lo pasó fatal y sin embargo acabó siendo el protagonista del partido con 2 asistencias de gol. Así que, bueno, pues también fue un partido para destacar, el de Real Madrid y Real Sociedad. tremendo. Precisamente vamos a hablar de los equipos de Champions, de Real Madrid, de Barça y compañía en el siguiente bloque. Así que vamos a ello. Y es que la Champions está aquí, Javi, ya había ganas, ¿eh? Había ganas de ver a los mejores de Europa en acción. Tenemos además pues 5 representantes españoles en la Champions League. Por contra, no tenemos ninguno en la Conference porque Osasuna cayó. Y si quieres, mira, te repaso rápidamente los grupos de los equipos españoles y vamos comentando así, Vale. pues analizando las opciones de cada uno. Empezamos con el grupo B, el Sevilla, que sería Sevilla, Arsenal, PSV, Lens. En el grupo C está el Real Madrid, junto con Nápoles, Braga y Unión Berlín. En el grupo D está la Real Sociedad con Benfica, Inter y Salzburgo. En el grupo E, el Atlético con Feyenoord, Lazio y Celtic de Glasgow. En el grupo H está el Barça con Oporto, Shakhtar y el Amberes, no sé si Royal, no sé qué, ¿no? Es que, bueno, yo tengo Royal aquí Antwerp o Amberes le llama a todo el mundo. Amberes, y listo, Más fácil. mejor vamos a lo sencillo. ¿Qué equipos crees que se van a clasificar de los 5, Javi? Bueno, yo creo que Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid lo tienen en su mano, incluso para ser primeros de grupos. Tienen grupos asequibles. Bueno, en el caso del Real Madrid podemos sumar un poco más de competitividad por un Nápoles que la temporada pasada hizo bueno, pues una gran temporada en Liga de Campeones y además ganó el Scudetto con mucha solvencia. Y Unión Berlín, que es un equipo alemán, y eso sabemos que siempre quieras que no, va en el ADN del equipo, pero aún así el Real Madrid en condiciones normales no debe tener problemas para ser primero de grupo. Mismo caso que el Atlético de Madrid, que creo que tiene un grupo muy a su favor, ¿no? Porque el Lazio, que podríamos definirlo como el equipo un poco más complicado que tiene, o el Feyenoord, que también ha tenido bajas sensibles,
bueno, pues son dos equipos que están bastante, son bastante asumibles para el conjunto de Simeone, que tiene su primera batalla en el día de hoy en el Foro Romano, y a ver qué tal lo hacen y si empiezan con soltura. Pero incluso teniendo algún tropezón contra el Lazio, que lo definiríamos como el equipo de más nivel, tienen mucho margen para recuperar. Y el grupo del Barça, pues algo más de, entiendo que de preocupación habrá con los duelos contra el Oporto, pero hombre, yo creo que el Shakhtar de Donetsk no es rival y Amberes menos, ¿no? Porque Amberes pasa por ser uno de los conjuntos más flojos de esta edición de la Liga de Campeones. Así que esos tres equipos creo que lo tienen muy en su mano. Luego podemos hablar un poco más del Sevilla. Sevilla sí que es verdad que tiene un grupo donde está el Arsenal, tiene el PSV y tiene el Lens, ¿no? El Lens tampoco ha comenzado demasiado bien, el PSV también ha tenido, bueno, pues alguna baja sensible. Y el Arsenal sí que creo que es favorito para este grupo. Con lo cual el objetivo del Sevilla tendría que ser pasar como segundo. En el peor de los casos, bueno, pues te puedes quedar como tercero e irse a su competición fetiche como es la Europa League, pero yo creo que el Sevilla puede quedar segundo de grupo sin ningún problema. Y tengo muchísimas dudas con la Real Sociedad, porque tenemos a Benfica, Salzburgo, Inter. El Inter es el favorito en este grupo. Y creo que el Benfica es un equipo que, bueno, lo demostró la temporada pasada, ¿no? Llegando a esas semifinales de Liga de Campeones. Es un equipo muy completo y que creo que puede tener mucho más a su favor que la Real Sociedad, cuyo me parecería una sorpresa que la Real Sociedad se metiera en octavos. Sí, a mí las dudas que me genera más la Real Sociedad, sobre todo, es la delantera, ¿no? A pesar de que pueda estar bien cubierta en cuanto a nombres, con Oyarzábal, Sadik, Andrés Silva, en cuanto a números también, o sea, en cuanto a número de efectivos también creo que está bien cubierta. El problema es el estado físico de todos ellos. A día de hoy casi ninguno está en su mejor momento. Carlos Fernández es el único y bueno, quizás el que iba a ser más de parche, el que iba a ser más de rotación y claro, afrontar con Carlos Fernández una participación en Champions League a día de hoy pues se nos queda un poquito corto, ¿no? Da un poco de pena porque viendo el estado de jugadores como pueda ser el de Cubo, como Barrenechea, que se sumaría a la rotación y la daría una amplitud de plantilla brutal, ¿no? A la Real Sociedad, viendo en el estado de forma en el que está, da esa... es decir, si llegas 2 meses más tarde, quizás la Real pudiera competir no sé si de tú a tú, pero con más garantías, ¿no? Bueno, pero igual 2 meses más tarde habría otras lesiones, ¿no? Si También te puede ser. constipa Robin Lenormand, por ejemplo, Remiro, tienes un problema gordo, ¿no? Sí. Porque al final sus suplentes son Marrero y Pacheco, que son dos jugadores que todavía no tienen esa base de experiencia como si la tienen, o no tienen esa base de importancia dentro del 11 como son Remiro y Lenormand. Con lo cual, realmente la situación en la que es, y además yo creo que tienen margen, ¿eh? Porque tienen un par de jornadas primeras donde da tiempo, al final hablamos de mes natural, incluso con el parón de octubre, para afrontar ya a partir de noviembre con más garantías ese puesto de 9. Pero aún así, independientemente de que recuperes a Andrés Silva, recuperes a Omar Sadik, no sé qué nivel veremos de ambos jugadores, que necesitarán su tiempo también y sus sensaciones, y además van a tener que conjugar Liga y Liga de Campeones. Y creo que ayer lo hablamos en el podcast de Jornada Perfecta, que uno de los principales inconvenientes que va a tener esta Real va a ser el cambio de chip. El pasado domingo salen con todo en el Bernabéu. O sea, no es una Real Sociedad que conservara energías, No, no. esfuerzos para la Liga de Campeones, a diferencia de lo que, por ejemplo, sí planteó Manuel Pellegrini en el Camp Nou, que fue sentar a Guido Rodríguez y a Petzela para evitar sustos, ¿no? Eran jugadores que venían también de una internacionalidad con Argentina, aunque ninguno de los dos creo que habían sumado minutos, pero bueno, para evitar algún susto y tener ese partido el jueves de Europa League, pues reserva energías, ¿no? La Real no lo hizo, en el Bernabéu salió con todo y de hecho sus primeros cambios llegan en el minuto 80. Claro, la pregunta es, ¿va a poder hacer la Real Sociedad eso durante toda la temporada en Liga y Liga de Campeones? Porque yo lo veo complicado. Yo lo veo difícil. Creo que una plantilla como Real Madrid o Barça se puede permitir el lujo de poder hacerlo un poco más, pero creo que la Real no. A partir de ahí tienes que activar a elementos, ya sea Zakarian, ya sea Andrés Silva, ya sea Sadik, incluso jóvenes canteranos como Beñat Turrientes o John Pacheco, y queremos ver realmente el nivel que puede demostrar, porque no es lo mismo hacerlo en Europa League como lo hizo la temporada pasada,
donde te enfrentabas a rivales de mucha menos entidad que no hacerlo en Liga de Campeones. No puedes ir a visitar el estadio del Inter o Daluz en Benfica y llevar un equipo compuesto por jugadores titulares y no titulares. Eso en Liga de Campeones no funciona así. Y Sí. entonces, bueno, pues todo eso es lo que queremos ver en esta primera temporada de estreno de la Real Sociedad, que creo que ha generado una muy buena plantilla, pero también muy joven. Sí. Y, Con algún y esas son retoque. las principales dudas, ¿no? Sí, algún retoquito, alguna puesto Sí, con por un ejemplo, poquito más de profundidad. por ejemplo, Zakarian, ¿no? Tiene una pintaza espectacular. Tú ves las cifras, los datos y lo que ha sido su carrera en su país natal y en Rusia. Y claro, ves mimbres de un jugador notable. Pero eso tiene que traducirlo aquí. Y Sí. esas son las dudas que tenemos, ¿no? Tierney, pues está muy bien cubierto con Ayen Muñoz. Jamari Traoré, que tuvo un partido bastante irregular en el Bernabéu. Cuando entra Odriozola, creo que no es lo mismo. Creo que un Odriozola que le hemos visto a muy poco nivel estas últimas temporadas. Entonces, va a ser todo eso lo que realmente define el nivel del equipo de Alguacil. Sí, más el fondo de plantilla. Para esta jornada, para esta primera jornada, hay que decir los enfrentamientos que va a haber para los equipos españoles. Tenemos yo creo que dos encuentros realmente importantes para los representantes españoles y otros tres en los que son claramente favoritos. Estos últimos son Barcelona, Amberes, tenemos Real Madrid, Unión Berlín, también en casa, en principio bastante asequible, y después el Sevilla-Lens. Creo que es el partido más asequible también para el Sevilla en casa, con el rival a priori más flojo del grupo. Sin embargo, dos partidos bastante más complicados, ¿no? Para los otros dos representantes, Lazio Atlético, ojito este, que puede estar interesante, Sí. y Real Sociedad Inter, donde, bueno, creo que en este caso casi más para disfrutar, porque el Inter es una auténtica mala bestia, que lo va a poner complicado al conjunto chilurdín. Y yo este año quiero estar pendiente al grupo F. El grupo F es el de la muerte, PSG, Borussia Dortmund, Milán y Newcastle. Bueno, eso hay... Quiero ver porque por ejemplo el grupo del City, el G no me interesa nada. Es Manchester City, Leipzig, Estrella Roja y Young Boys. Es un grupo que no me interesa ver ningún partido. Pero del grupo F, ahí van a pasar cosas, ¿eh? Va a haber hostias, sí, va a haber hostias Sí. por una clasificación. Y tenemos que nombrarlos también, Javi, el Real Betis, que se va a enfrentar al Rangers, Esparta de Praga y Aris Limassol en el grupo C de la Europa League, y el Villarreal al Rennes, Maccabi Haifa y Panathinaikos. En principio también los dos representantes españoles en esta competición, claramente favoritos, si no para conseguir el pase de primeros, que también creo, para estar en la siguiente fase sin muchos problemas. Muy favorito, ¿no? Creo que confiamos tanto en Betis como en Villarreal para que vayan pasando estas fases, ¿no? El Betis por lo pronto se encuentra con un par de imprevistos. Uno es la lesión de Rui Silva. Hablan de entre 2, 3, 4 semanas de baja para el portugués. Eso va a hacer que un Bravo que sabemos que ha estado entre algodones en este inicio de temporada empiece a ser titular ya, tanto en Liga como en competición europea. De hecho, en principio se estrena este mismo jueves, el chileno en la portería. Y luego es el caso del lateral derecho, ¿no? Donde, bueno, pues la lesión de Savali, que también es de más o menos entre 1 y 2 meses de recuperación, más bien tirando los 2 meses, nos va a hacer que por estar solo inscrito, bueno, pues Bellerín y Aitor Ruibal tengan que ser también jugadores que se tengan que repartir esa banda derecha. Bueno, al final son pequeñas nimiedades y sí que es verdad que me parece que esta Europa League pues, le va a permitir a Pellegrini, por ejemplo, lo que intentó el otro día en el Camp Nou, que fue dar minutos a jugadores que creo que tienen que ser parte de la plantilla. Caso de Altimira, caso de Chadis Riad. Pero vas a poder hacerlo ante rivales donde sí te lo puedes permitir y no donde te pueden llevar una manita como lo que sucedió en el Camp Nou. Así que creo que esa competición europea le permite al Betis poder arrancar esa plantilla con tantos cambios que ha tenido, reservar a jugadores importantes, caso de Isco, o caso de William José, o caso de Bartra, o Petzela, y luego en la parte del Villarreal igual, ¿no? Creo que Pacheta acaba de llegar, apenas lleva 2 semanas como entrenador del equipo, y hay jugadores a los que todavía no hemos visto, como caso de Morales, Trigueros, incluso Pepe Reina, que creo que van a tener su protagonismo en competición europea. Pues vamos a ver, ¿no? Hasta dónde llegan los equipos españoles en esta nueva temporada aquí
Hasta aquí la previa de la Champions y la Europa League, y nos vamos ahora a la sección que a muchos más os gusta, que es la de Sorar. Y vamos con Sorar. ¿Qué nos traes hoy en esta sección, Sí, Javi? antes de nada, roadmap Solar, importante. Ya justo en el día de hoy, o bueno, los que nos estén viendo esta semana, ¿no? La semana del 18 de septiembre, se activa ya la nueva política de umbrales y de competiciones y de experiencia dentro de Solar. ¿Vale? A Vale. partir de ahora no habrá que llegar a los 250 puntos, sino a los 280. Pero es cierto que te contará la experiencia acumulada, la capitanía, ¿vale? Van a ser factores a tener en cuenta y también la experiencia por colección. Así que, bueno, simplemente informar. Yo creo en general el que está en el día a día de Solar lo sabe. Pero bueno, es que justo se va a producir ese cambio de política de Solar para las CAP principalmente, ¿vale? Lo vamos a tener en cuenta en las CAP 220 y en las CAP 240. Y también comentar que se produce la semana donde, por ejemplo, la Liga va a estrenar sus cartas. De hecho, por apenas un par de días no hemos podido presentar las nuevas cartas de la Liga, que lo haremos la semana que viene en esta sección de Sorar, con lo cual las cartas de la Liga que tenemos ya compradas de la temporada pasada van a perder su 5% de experiencia. Con lo cual aquí nunca hay nada que sea casualidad. Simplemente que lo tengáis en cuenta. La semana que viene presentaremos las nuevas cartas de la liga. Intentaremos buscar chollitos por ahí por nuestra competición ligaria con las nuevas cartas. Y que sepáis que el modo de juego cambia en las CAP, teniendo esa experiencia y teniendo que llegar a 280. Dicho eso, nosotros traemos hoy, Antonio, te traigo un pequeño scouting de la Liga Turca, ¿no? De la Super Joder. League. Todo, La todo Super turca. League Tour. Pues nada, voy a enchufar la cámara para que se vean los jugadores que nos vas a recomendar, y además, este sé que va a gustar a uno de nuestros amigos, A Miguel, ¿no? a Miguel Sida, porque aquí lo tienen. Ahí están viendo ya lo que viene siendo el nombre de Matías Bueno, Matías Dituro. Dituro, que ha fichado por un equipo turco y que, de hecho, tenía una idea hoy de presentar como unos posibles chollos y tal, y ayer hizo Matías Dituro un 100, ¿vale? Aquí está la criatura. Un 100, No sé madre si lo mía. ves, Sí, 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 100 sí. puntos 100 la puntos. criatura. De hecho, desde que llegó a Turquía, 80, 77, 58, 37 y 100. Portero brutal. Ayer para un penalti hizo portería imbatida. Ya ha parado 2 penaltis desde que llegó a la Liga Turca. 2 penaltis parados en 5 partidos. Y demostrando que ha sido el único portero de la última década en el Celta que tiene miembros superiores. Sí, sí, es totalmente, posiblemente el mejor portero del Celta, la última, no sé si Sí. en el último lustro, pero en la última década por lo menos. Sí. O sea, ya nos vamos hasta más allá, ¿no? Tiene un Brutal. L15 de 50 que se nos va a ir al garete en breve por esos 100 puntos, pero bueno, algo subirá. Pero aún así, bueno, es proporcional. Nos podemos seguir permitiendo. Yo creo que un portero, sinceramente, por 20 euros, sinceramente, me parece Está muy bien, sí. que está muy bien tirada. Es verdad que tiene una experiencia acumulada muy baja, pero bueno, chicos, que la gente se le ocurre o que incluso compren drops a través de la tienda de Sorar con los coins que tenemos y que aumente la experiencia de forma automática. O sea que soluciones hay. Vale. Y nada, como digo, tiene una buena base. Entonces, marcándonos a Dituro como portero, hemos intentado, bueno, pues localizar jugadores a modo scouting en Turquía que sean muy baratos. Y además Turquía tiene una cosa que tiene a veces un calendario un poco raro. Con lo cual nos podemos encontrar con alguna intersemanal donde no haya competiciones europeas y de pronto se juegue la Superliga Turca. Y haya pocas competiciones y tengamos la posibilidad de acceder a un buen premio. Así que nada, lo primero que hacemos es marcarnos a Matías Dituro como portero titular para nuestro equipo, intentar buscar un buen precio, incluso bajarlo a 18, 19 euros y que sea el portero que vista en nuestro equipo. Yo creo que a modo que sea la cosa normal, es un portero que está bien para las CAP, ¿vale?
Es verdad que su inicio en Turquía ha sido espectacular, pero bueno, tampoco esperamos que esto se produzca cada 2 partidos, como está pasando ahora, ¿no? Sino que sea un portero más que oscile entre los 30, entre los 40 y pico, 50 puntos, más o menos, no 100, ¿vale? Para ocupar la parte de defensa he elegido a un compañero suyo, si vamos buscando umbrales, que es David de Viraski. Es un central defensor italiano que, bueno, de hecho, en el último partido hizo 60 puntos, pero bueno, vemos aquí que tiene un histórico de puntuaciones interesante, al menos en los últimos partidos, y que el resto de su histórico no ha sido demasiado fuerte, con lo cual nos viene muy bien para tema de umbrales. Pero si queremos ir a competir en Challenger o en All-Star con un equipo turco, hay jugadores más interesantes. Caso de Francisco Calvo, por ejemplo, cuesta 3,50 el defensor costarricense, el compañero de Óscar Duarte en la defensa de Costa Rica, al que le metimos, ¿cuánto fue en el Mundial? 7, ¿no? Creo. Sí, 7. Pero bueno, hay que reconocerle que el chaval en Turquía pues no lo hace mal, ¿vale? Así que puede ser una de las opciones que nos podemos apuntar en defensa. Francisco Calvo, que tiene un L15 de 60 y que por eso lo descarta un poco para umbrales, pero si queremos montar como una especie de All-Star baratito por 35 euritos para Turquía, Francisco Calvo me entra. Luego hay otros jugadores que no he puesto por aquí, pero por ejemplo Naldo, central de el que estaba jugando en el Español antiguamente. Sí, me acuerdo, Naldo. El brasileño también puntúa bastante bien. Nos lo podemos apuntar y tiene un L15 más bajo que el de Francisco Calvo. Pero bueno, ya estamos viendo que a Dituro lo he comprado por 20 y a Francisco Calvo por 3,50. Ya me he gastado 23,50. Y tengo mi portero y mi defensa, ¿vale? Vámonos al resto de posiciones. Enis Bardi, otro viejo conocido tuyo, Antonio. Jo. Sí, además, jugador muy interesante porque en los parones internacionales se va con Macedonia y siempre hace cosas buenas. Es un Sí, jugador que... además es fijo titularísimo en Macedonia. Sí, mira sus puntuaciones, que es una pasada. Es que estamos hablando de que la puntuación mínima de sus últimos 5 partidos es 65. Sí. Jugador que juega en el Trabzonspor y que además es uno de los equipos más potentes de Turquía, y que además juega competiciones europeas y es un jugador muy interesante, ¿vale? Entonces por 5 euros, llévame tú la cuenta, llevamos 23,50, ¿no? 28. Pues ahora vamos a sumarle eso. Vamos a dejar a intentar sacarlo en 5 porque además hay subastas actuales que son de cartas antiguas, ¿ves? Esta está a 4,90 y creo que se está vendiendo a 4,28, 4,91, con lo cual creo que podemos sacarlo a eso, así que ya vamos por 28. ¿Vale? Te voy a sumar otro centrocampista. Samu Saiz, otro viejo conocido tuyo. También. Bueno, yo lo fiché por 1 euro y esta carta la tengo, su carta en el Girona. Y es que es una pasada lo que puntúa este chaval en Turquía. Es una locura. Ayer, sin ir más lejos, me hizo 78 puntos, marcó un gol. Cuando no marca, asiste. Es un jugador que además siempre sale de titular y su puntuación, como tiene mucho toque de balón, nunca baja de 35. Así que es verdad que la L15 la tiene ultra disparada, pero es que es un jugador que en el Sivasspor es capitán general. Samu Saiz. Samu Saiz que tiene mucha calidad y que ha pasado por diferentes equipos en España. No ha terminado de asentarse, pero bueno, un fútbol más, bueno, de un nivel inferior, pues está brillando Sí. bastante, ¿no? Hay que tener en cuenta también que este tipo de jugadores, cuando se marchan a Turquía, cambia completamente su estatus. Entonces, íbamos por 28, ¿no? Vamos a sumarle a Samu Saiz 5 euros. Pues se pone con 32. No, con 32. 33. Con 33. Y me quedaría un jugador. ¿Vale? Pues ahora te voy a decir una cosa. Óscar Romero, jugador paraguayo de infinita calidad de Boca Juniors, también está jugando en Turquía. De momento, sus primeros partidos, bueno, tuvo primeros buenos partidos contra Besiktas y Kasimpasa, pero sus dos últimos ya bajó un poquito. En cualquier caso, puedo encontrar a Óscar Romero por 2,60 euros. Pues, Jugador además que en los parones también va con Paraguay, si no recuerdo mal. ujú. Creo que... No, en los últimos parones no hay. Bueno, jugador interesante, Óscar Romero, el paraguayo. Con Samu Sey me pasó igual. Le costó un poquito arrancar en Turquía. Le costó un poquito. Ahora, cuando arrancó, una pasada. Y yo creo que Óscar Romero puede ser en los mismos términos. Entonces, si quiero quitar de mi presupuesto 5 euros de Samu Sey porque está muy caro y metérselo a Óscar Romero, incluso mi equipo me saldría más barato. Óscar Vale. Romero me lo apunto. Pues es un jugador muy interesante, incluso para Reir. Si lo podemos obtener a buen precio, cuidado. Yo, por ejemplo, en limitada, un Óscar Romero por 2,60 euros, es que igual me lo compro, porque me puede interesar.
Pero bueno, estábamos con ese presupuesto de 32 euros, me has comentado, ¿no? 33 más 2, 35. Poco Bueno, más de... no porque no caben tantos jugadores, no te puedo meter a Oscar Romero. Sería en todo caso como una alternativa por si no quiero gastarme Vale, tanto dinero, ¿sabes? vale, perfecto. Y ahora tengo dos opciones en delantera. Una es Landry Di Mata, también lo conoces, Vale, delantero del... Estuviera en el Español, el año pasado estuvo en el NEC, este año es delantero del Galatasaray, ya ha jugado su primer partido y ha marcado. perfecto. Galatasaray, no, perdón, no sé si está en el Galatasaray o en el Samsunspor. Creo que está en el Galatasaray. No, en el Samsunspor, perdón. Está en el Samsunspor. Ha llegado a la Liga Turca y lo primero que ha hecho ha sido marcar. El chaval. Oye, Tenía, ni tan tenía su, mal. pe- tenía su pegada, ¿eh? Tenía su pegada. Lo que pasa es que con los pies era un poco torpón. Yo creo que por eso no terminó cojando, ¿no? El año En el pasado le español. fue muy bien en Bélgica. Pero lo que tú dices, ¿no? Como rematador, básicamente. Sí. Y en Turquía a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, son 4 euros. Pero es que te digo más. Tengo a Mamadou Fall como alternativa, por si quiero gastarme Ojo. algo menos de dinero en la posición del 9, jugador del Casim pasa y que como ves, puntúa bien cuando hace decisivas. Ahora hace decisivas, a menudo. Ujú, Yo sí. hace poco necesitaba un delantero para Challenger y estuve pensando y tuve a Mamadou Fall ahí, a punto. Lo que pasa es que al final me llevé a Íñigo Córdoba, que estaba en Bélgica jugando Sí. y que de hecho este fin de semana hizo 90 puntos. Pero bueno, Mamadou Fall estaba en la lista y de hecho le metí una puja de casi 6 euros, creo. Y fíjate que ahora ha bajado a apenas 3. Así que bueno, es un jugador que es irregular porque solo si hace decisivas como nos va a puntuar. Pero bueno, mismo caso también que el Andrei Di Mata. Así que bueno, vamos a sumarle la cantidad de Fall mejor. O sea, sería esos 35 euros más o menos clavados, ¿no? Sí, 36 euros como mucho, ¿no? Así, contando un poco que le puedes encontrar un poquito más barato, yo creo que con 35 euros te montas un buen stack, un buen roster, ¿no? Vamos a poner que tengo la posibilidad de encajarlo en un CAP 240, ¿vale? Igual pues no puedo hacerlo con, con Samu Saiz y con Enis Vardy juntos, por ejemplo, que son los jugadores que más me van a puntuar, sobre todo Samu Saiz. Pero bueno, en vez de sumar a Samu Saiz, pues me voy aquí y contrato una carta de valor mejor. No es que me faltan solo, para llegar a los 240 de cap, me falta 40 puntos, ¿vale? Y Samu Saiz tiene 63. Vale, Samu Saiz no me cabe, ¿vale? Pero lo puedo utilizar para otro roster. Entonces me Vale. voy a ir a Turquía. En Turquía hay una cantidad de jugadores con el L15 bajo que están apenas por 1 euro, por 2 euros, por céntimos. Yo, por ejemplo, de este equipo, tenía esta semana a un jugador que se llama Kamil Karechi, que juega en el Hatay Sport Kolubu. Lo tengo por aquí. A ver si te lo encuentro. A ver, aquí. Se llama Kamil Karechi. A ver si lo llego a Estaba encontrar. arriba del todo, creo, ¿no? Sí, Ah, a no, ver. está, no, no. No, pero tiene que aparecer por aquí. Mira, Kamil Korechi, por ejemplo. Este es un jugador que cuesta 60 céntimos, 90. Y esta semana ha hecho 98 puntos. Entonces, siempre vamos a tener la oportunidad de fichar jugadores que su L15 ha caído muchísimo, que vamos a encontrar muchos ejemplos y que nos pueden hacer una puntuación decente. ¿Vale? Entonces, para actuar en CAPES es interesante para la CAP 240 montarse un equipo de Turquía. Y, a ver, es verdad que bueno, que es más interesante comprar, por ejemplo, portero tipo Dimitrovic, que lo recomendábamos la semana pasada, que también me puede jugar Europa, pero es que ya subió bastante. Y hemos visto que Sí. Dituro tiene un precio magnífico. Entonces, en el momento en el que consigamos 3 4 umbrales, que son perfectamente conseguibles con ese equipo, y si esos umbrales fueron buenas puntuaciones y nos han dado cartas que tengan de valor medio 4 o 5 euros, el equipo está pagado. Sí, además que, por cierto, Dimitrovic 3 picas el otro día y bueno, hizo un Mm. partidazo. Salvó al Sevilla en varias ocasiones, ¿eh? Todo hay que decirlo, de conseguir de esa primera victoria. Pues, Javi, ha sido, yo creo que un programa productivo. Hemos hablado de Sí, bastantes señor. cositas. ¿Y se nos queda algo en el tintero o no, no? Yo creo que no. Yo creo que ya un poco, bueno, pues preguntarle a nuestros compañeros cuál es su pronóstico para Liga de Campeones, si tienen alguna idea más o de contenido que quieren que hagamos
de Solar, estaremos encantados de poder verlo por aquí, así que nos dejen sus comentarios. Pues dicho queda, denle a like, compártanlo, que es importante, y suscríbanse para que le lleguen las notificaciones en las diferentes plataformas en las que subimos el podcast. Nos escuchamos ya la próxima semana. Javi, un abrazo, nos escuchamos. Un abrazo, Antonio. Chao, Hasta chao. luego. Adiós. Chao. Adiós.